Hoy no voy a hacer una introducción graciosa. Hoy voy a hacer poesía. Voy a leer un poema de este libro, de Las almas de Brandon, de César Brandon, no sé esto, de César Brandon en Hoku, y es un poema matemático que le escribió y que me gusta mucho y que he decidido leeros. Se llama así: Miedos a la izquierda, yo antes de ti. Alma número 86. Uno no quería contar con nadie y uno no entendía por qué era impar, si antes de él había alguien. Uno no quería contar con nadie y uno sentía que después de él venía el infinito y a uno lo sempiterno le daba miedo. Así que uno, muerto de pavor, se fijó en cero. Y cuando uno vio a cero pensó que cero era el número más bonito que había visto y que aunque viniendo antes que él era entero. Uno pensó que aquello era amor verdadero, que en cero había encontrado a su par y uno sintió que ya nunca más podría vivir sin cero. Así que decidió ser sincero con cero y decirle que aunque era un cero a la izquierda, era el cero que le daba valor y sentido a su vida. Eso de ser el primero ya no le iba y le dio a cero una gran bienvenida. Juntos eran pura alegría. Se complementaban. Uno tenía cero tolerancia al alcohol, pero con cero se podía tomar una cerveza cero por su aniversario, aunque para eso tuviesen que inventarse un día cero en el calendario. Cero era algo cerrada y le costaba representar textos, pero junto a uno hacían el perfecto código binario. Eran los putos dígitos del barrio y procesaban el amor a diario. Pero uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, pues uno perdió a cero. Y para cuando uno se dio cuenta, cero ya contaba de la mano con menos uno, que a pesar de ser algo negativo, la trataba como una reina. A cero le encantaba que menos uno fuera original, que ella tuviese un hueco y él un pequeño guión con los que podían jugar. A cero le gustaba que menos uno no fuera uno más, que menos uno no fuera ordinal, que fuera justamente competitivo y cuando jugasen al uno, menos uno no la dejase ganar. Cero sentía que menos uno sí la trataba como a un número de verdad y menos uno, bueno, nunca ponía peros ni pretendía darle valor a cero poniendo comas entre ellos. Menos uno no tenía complejos y cuando hacían el amor, a menos uno le encantaba estar bajo cero. Así que uno, una vez más, volvió a quedarse solo, separado, como una unidad. Sin cero, su vida se consumía como una vela. Sin cero, el tiempo en él hacía mella. Se dio cuenta de que acostumbrarse era otra forma de morir, que él se había acostumbrado a vivir con cero y le pidió disculpas a la vida por todas las veces en las que se había acostumbrado a ellas. Y uno empezó a contar, pero sin cero. Se olvidó de los besos de cero, del seso de cero, del sexo con cero, de los celos de cero y hasta de los te quiero de cero. Se olvidó de ella y le dijo adiós. Uno se olvidó de cero y tal vez hasta del amor. Y comenzó a contar hacia lo que más miedo le daba, hasta el infinito, o tal vez hasta dos. Paco. Lógica y matemática discreta. Tercer vídeo de relaciones binarias. Vamos a ver las relaciones de orden. ¿Qué es una relación de orden? Es una relación reflexiva, antisimétrica y transitiva. Una relación de orden sobre un conjunto A se suele escribir con el símbolo de menor igual, pero en un sentido general, no debe confundirse con el menor igual usual de los números naturales, enteros, Q o R. ¿De acuerdo? Vamos a hacer este uso de notación para no sobrecargarla. Ejemplo 5.1.34. Todo el mundo entiende la relación de orden en los conjuntos numéricos habituales N, Z, Q y R. ¿De acuerdo? Vamos a llamar el orden usual aquí. ¿De acuerdo? Y vamos a
generalizar esto a R2 en este caso, y vamos a hablar del orden lexicográfico, también llamado el orden del diccionario, porque lo que haces es ordenas por la primera componente, y si hay empate ordenas por la segunda, y si hay empate ordenas por la tercera, y así sucesivamente. En este caso estamos considerando, digamos, palabras de dos letras, de X e Y, parejas. Entonces definimos el orden en las parejas como menor o igual a L, ¿vale? Aquí esta L de lexicográfico, esa L caligráfica, y el orden está definido como la pareja XY es menor o igual en L que la pareja X2 y 2, si X1 es menor que X2, en el orden habitual ahora de los números, ¿vale? Ahora aquí ya no hay L, y además Y1 es menor que Y2. Vamos a ver que esto es una relación de orden. Vamos allá entonces, vamos a comprobar que es reflexiva. Cogemos una pareja X1 y 1 y tenemos que ver que es menor o igual que sí misma, en el orden lexicográfico, en el orden de L. Como X1 es menor o igual que X1, e Y1 es menor o igual que Y1 para cualquier par de números reales, en el orden usual, entonces la relación es reflexiva según la definición de orden lexicográfico. Antisimétrica. Supongamos que hay dos parejas, perdón, X1 y 1, X2 y 2, de tal manera que X1 y 1 es menor en el orden lexicográfico que X2 e Y2. Y que también X2 y 2 es menor que X1 y 1. Entonces ahora lo que hacemos es que vamos al orden de las componentes. Entonces se sigue que X1 es menor que X2 e Y1 es menor que Y2. Pero si ahora hacemos lo mismo con la segunda pareja, tomando esta parte de aquí, entonces tendríamos que X2 es menor que X1 e Y2 menor que Y1. Y por tanto, aplicando la propiedad antisimétrica, pero en el orden usual, tendríamos X1 igual a X2 e Y1 igual a Y2, y por tanto las parejas son iguales. Transitiva, ahora tenemos tres parejas, la primera y la segunda están relacionadas por el orden lexicográfico, y la segunda y la tercera también. Y ahora hay que probar que la primera y la tercera lo están. Básicamente vamos a recurrir al orden usual entre números en las componentes. Como X1 y 1 es menor que X2 y 2, en el orden lexicográfico, en el orden usual se tiene que X1 es menor que X2 e Y1 menor que Y2. Por otro lado, X2 y 2 es menor que X3 y 3, y por tanto en el orden usual se deduce que X2 es menor que X3 e Y2 menor que Y3. Aplicamos la propiedad transitiva en el orden usual y entonces deducimos que X1 es menor que X3 e Y1 es menor que Y3. Reconstruimos desde las componentes a las parejas y acabamos de probar que X1 y 1 es menor en el orden lexicográfico que X3 y 3. Muy bien, continuamos. Problema 5.1.35, el típico problema de reflexión general, abstracta. ¿Para qué sirve definir las relaciones de orden? ¿Para qué tarea sirve definir una relación de orden en un conjunto? ¿Y cómo se relaciona esto con la computación y en particular con la programación? Bueno, la respuesta es que la tarea de ordenación es una de las más fundamentales en computación. Hay cerca de 30 algoritmos de ordenación que van de los más variados, de algoritmos llamados in place, sobre disco duro, en memoria, los hay de todas las complejidades posibles. Se sabe que la cota mínima para la tarea de ordenación, para el problema de la ordenación es n log n, los algoritmos que son n log n son óptimos, los hay de muy distintas constantes, en fin, es uno de los grandes problemas de la computación, de los problemas fundamentales. Conjunto ordenado. Vamos a dar unas cuantas definiciones para poder continuar. Un conjunto ordenado es sencillamente un conjunto no vacío con una relación de orden. Elementos comparables. Se dice que dos elementos son comparables, A a B, si A es menor que B o B es menor que A, si se da una de las dos cosas. Puede que no se dé ninguna de las dos cosas y entonces ya no serían comparables. Conjunto totalmente ordenado es un conjunto en el que cualquier par de elementos
es comparable. El orden usual en NQZR es un orden total. El orden lexicográfico que hemos visto antes también es un orden total. 5138, un conjunto no vacío con más de dos elementos, eso es A. Consideramos todos los subconjuntos posibles de A, las partes de A, con la P caligráfica. Y la pregunta es que si todos los elementos son comparables entre sí. Este es un ejercicio muy sencillo, la respuesta es que no lo son, porque si cojo dos elementos A y B distintos en A, el conjunto formado por A, es decir, el conjunto de tamaño 1 y el conjunto formado por B, no son comparables. Diagramas de hash. Cuando haces el diagrama sagital de una relación de orden, te aparecen montones de flechas y no te deja ver bien la estructura de la relación. Entonces lo que se hace es simplificar. Se simplifica de dos maneras. Una, quitando las autoflechas, que ya sabemos que están ahí, y la otra reducción es quitar las flechas correspondientes a la propiedad transitiva. Entendemos que si hay un camino dirigido entre A y B, pues están todas las flechas intermedias a causa de la propiedad transitiva. Pero las puedo quitar y todavía se entiende la estructura de la relación de orden. Vamos a practicar el diagrama de hash con el ejercicio 5140. Tenemos dos conjuntos no vacíos, se supone que son distintos, y queremos obtener el diagrama de hash del conjunto AB, A unión B, A intersección B, A menos B y B menos A, donde el orden está dado por la relación de inclusión. No lo hemos probado, pero la relación de inclusión es una relación de orden. Es muy fácil ver que A está contenido en sí mismo, que si A es menor que B y B menor que A, solo hay una posibilidad, que es que A sea igual a B, y que si A está contenido en B y B está contenido en C, entonces A está contenido en C. Prueba rápida de que la inclusión es una relación de orden. Bien, tenemos este diagrama de hash, ¿vale? Típicamente se suelen poner los elementos que no reciben flecha abajo, y luego se construye de abajo arriba. Entonces tendríamos A menos B está incluido en A, por eso hay una flecha. A intersección B está a la vez incluido en A y en B, por eso salen dos flechas. Y B menos A está solamente incluido en B. Y a su vez A y B están los dos incluidos en A unión B. Este sería el diagrama de hash. Como veis, faltan las autoflechas y por supuesto faltan las flechas transitivas. Dice, ¿cómo es el diagrama de hash de un conjunto totalmente ordenado? Para un conjunto parcialmente ordenado, dar diagramas de hash con distintas configuraciones. Un diagrama de hash asociado a un conjunto totalmente ordenado es una única pieza, que es o bien un segmento que se puede representar o bien por un segmento si el conjunto es finito, o por una línea infinita si el conjunto es infinito. Por ejemplo, podemos pensar en 1, 2, 3, 4, 5, 1 es menos que 2, 2 menos que 3, así hasta 5, me sale un segmento, una serie de flechas, una tras otra, y que dan un segmento. Si estoy hablando, por ejemplo, de Z, pues entonces no hay ni fin ni principio, ¿de acuerdo? Un diagrama de hash no tiene ciclos dirigidos, no tiene autoflechas y no tiene flechas derivadas de la propiedad transitiva. Eso es lo que hemos dicho antes. Se puede disponer el diagrama de hash de manera que las flechas tengan dirección ascendente y que los elementos minimales, por minimales aquí se quiere decir que no reciben flecha, luego más adelante definiremos formalmente lo que es un elemento minimal, pues estarían en la parte de abajo. Y puede haber más de una componente dependiendo de cómo sea la relación de orden. Por componente queremos decir su conjunto de tamaño máximo en que existan caminos no dirigidos entre cualesquiera dos vértices del diagrama. Eso también lo vamos a ver más adelante, especialmente en el tema de grafos. Aquí tenemos un ejemplo de lo que acabamos de decir. Aquí hay dos componentes, una sería esta de aquí, ¿vale? Y la otra sería esta de aquí. Se ve claramente que los elementos de este rectángulo
no están relacionados con ningún elemento del rectángulo de la derecha. Es decir, puedo ir de 1 a cualquier elemento. Dentro de este rectángulo, si me olvido de las flechas, siempre hay caminos que van entre cualquier par de elementos, entre 3 y 4, 3 y 2, 2 y 4, 2 y 1. Sí quito las flechas y solamente me fijo en las aristas no dirigidas. Aquí pasa lo mismo. Entre cualesquiera dos caminos, entre cualesquiera dos vértices, dos elementos de aquí, hay un camino no dirigido que los une, ¿de acuerdo? Y entonces aquí tendríamos una relación de orden con dos componentes. Se pueden arreglar, una vez que pongo las flechas dirigidas, se pueden arreglar de tal manera que los elementos minimales, los que no reciben flechas, estén abajo, y a partir de ahí, en sentido ascendente, reconstruyo toda la relación de orden siguiendo las restricciones del diagrama de Haas. Cadenas. Una cadena es un subconjunto ordenado de un conjunto en el que hay una relación de orden, ¿de acuerdo? Si el conjunto está totalmente ordenado, pues la cadena es sencillamente o un segmento formado por varias flechas o una recta infinita, ¿vale? O una semirrecta, que también eso es posible. En el caso, por ejemplo, de n, es una semirrecta, empiezo en 0, pero voy hasta el infinito, ¿no? Bien, se me va esto. Ejercicio 5.1.45 se considera el conjunto 1 hasta n, ordenado con la relación de inclusión, y queremos describir una cadena de longitud máxima, es decir, con el mayor número de elementos. Y tenemos que probar que lo que hayamos dado es realmente de longitud máxima. Vale, pues entonces, como estamos con la relación de inclusión, hay que dar una serie de subconjuntos y ver que forman una cadena, es decir, un conjunto totalmente ordenado y que tiene longitud máxima. Vamos a coger el conjunto B sub i, que está formado por el elemento 1, un conjunto formado por el elemento 1, B sub 2 es 1, 2, B sub 3 es 1, 2, 3, etcétera, hasta n. Entonces, claramente aquí B sub i está incluido en B sub j si i es menor que j, ¿vale? Porque le estoy añadiendo más elementos a B sub i a partir de B sub j a partir de B sub i. Entonces, la cadena que dice B1, etcétera, Bn es igual a A, tiene longitud máxima e igual a n menos 1. Aquí se está contando como que de B1 a B2 es longitud 1. No estoy contando, digamos, las aristas, pero no estoy contando los vértices, si no sería longitud n. Esta no es la única cadena de longitud máxima posible. ¿De acuerdo? Es posible, he cogido el orden que dice 1, 2, 3 hasta n, pero es posible coger una permutación de ese orden y a partir de ahí construir una cadena de longitud de n-1 también. Entonces vamos a hacer unas cuantas observaciones sobre esta cadena, ¿vale? Toda cadena de longitud máxima tiene que empezar por un conjunto de tamaño 1, ¿vale? Porque si empezara con un conjunto de tamaño, digamos, 2, entonces cogería uno de los dos elementos de ese subconjunto y lo podría poner como un elemento como un subconjunto de tamaño 1 y podría extender la cadena por abajo. Habría un conjunto que iría de tamaño 1 a tamaño 2 y entonces mi cadena ya no sería de longitud máxima porque la podría haber extendido en un elemento más. Un argumento similar prueba que el último elemento de la cadena tiene que ser A, porque si no es A, existe un elemento que no he puesto todavía y podría formar una cadena, un subconjunto, de tal manera que podría extender la cadena por arriba. Y entonces no sería de longitud máxima. Entonces, esto es el argumento que acabo de decir aquí. Eso prueba que toda cadena de longitud máxima va a tener longitud n-1, ¿vale? Y estas observaciones prueban que la cadena de longitud máxima tiene la estructura de BI, que insisto, no es única, pero tiene que tener esta forma. Es decir, el primer elemento de la cadena tiene que ser un conjunto de tamaño 1, el segundo un conjunto de tamaño 2,
subconjunto de tamaño 2 de A, el tercero un subconjunto de tamaño 3 de A, etcétera, hasta el último elemento que es el conjunto A completo. Elementos notables son elementos que son de interés en un conjunto ordenado y hay 4. El elemento mínimo, voy a leer bien estas definiciones porque hay problemas. Un elemento mínimo es un elemento tal que A es menor o igual que C para todo C del conjunto que estoy considerando. Muchas veces C será directamente igual a A y hablaremos del elemento mínimo de A. Esta definición exige que el mínimo esté relacionado con todos los elementos de C. Si no es así, no es mínimo. ¿Vale? Esto es la clave que aquí pone para todo. Elemento máximo es lo contrario. Ahora A está por encima de todos del resto de los elementos, pero tiene que estar, esos elementos tienen que estar relacionados con A. Insisto, si hay un elemento que no está relacionado con A, pero A está por encima del resto, salvo ese elemento, entonces A no es el máximo. Ahora, estas dos definiciones que vienen es una relajación de las definiciones anteriores. Elementos minimales, que no mínimos, es un elemento que no tiene a nadie debajo, es decir, que no le entran flechas, ¿vale? Veremos ahora que los elementos minimales no tienen por qué existir en general, ni tampoco tienen por qué ser únicos. Obviamente, un elemento mínimo es minimal, pero no al revés. Elemento maximal es un elemento que no tiene a nadie por encima. Entonces, se aplican las mismas precauciones que en el caso de los minimales. El maximal no tiene por qué existir, véase Z, por ejemplo, y tampoco tiene por qué ser único. Vale, vamos a trabajar esto. Problema 5.1.47, tenemos este conjunto ABCDEF y se consideran estos diagramas sagitales. Justificar cuáles pueden ser de hash y para los que sí lo sean, hallar los elementos maximales, minimales, máximo, mínimo, etcétera. Vale. Bien, R1, estamos hablando aquí de R1. Esto no es un diagrama de hash porque tenemos de A a C hay flecha, de C a F hay flecha y en cambio me encuentro la flecha transitiva. Eso no debería estar ahí. Vale, ahora aquí R2 contiene un ciclo dirigido, que es el ciclo que dice B, C, E, D, B, y entonces no puede ser. ¿De acuerdo? Fijaos que si hay un ciclo dirigido, lo que ocurre es que la propiedad antisimétrica no se cumple. ¿Vale? Dado que aquí tengo B a C y C a E, entonces tendría B a E, pero como tengo de E a D y de E a B, tendría flecha de ida y vuelta entre E y B, que son elementos distintos, y ahí se violaría la condición de antisimetría. Por último, R3 sí es un diagrama de hash correcto. Fijaos que aquí el ciclo, hay en teoría, no dirigido hay un ciclo, pero dirigido no hay un ciclo. ¿De acuerdo? Vamos a ver los minimales, maximales, los elementos notables de R3, que es la única posible. ¿Vale? Estamos hablando de esta de aquí. Ya sabéis que me encantan los rectangulitos. Vale, entonces, bueno, aquí B claramente es un mínimo. B está relacionado con todos. Hay caminos dirigidos de B a cualquier elemento. Como es el mínimo, es minimal y no hay ningún otro minimal. ¿Vale? Aquí F, E y A no tienen a nadie encima, de acuerdo, no salen flechas de ellos hacia arriba y por tanto son maximales. Sin embargo, F no está relacionado con E, ni E con A, ni A con F, por tanto no pueden ser máximos. Recordad que el máximo está relacionado con todos los elementos del conjunto. Vale, por tanto no existe máximo.
Esto lo dejo aquí para que lo veáis en el vídeo. Lo he dicho realmente. Continuamos. 5.1.48. Probad o refutad las siguientes afirmaciones. El mínimo y los elementos minimales son únicos. Si el maximal es único, entonces coincide con el máximo. El máximo y el mínimo existen siempre. Existen conjuntos ordenados para los que no hay ni máximo, ni mínimo, ni elementos maximales, ni elementos minimales. Y por fin, todo conjunto finito ordenado tiene elementos minimales y maximales. Vale, voy a poner al principio de cada demostración el enunciado para que se recuerde. El mínimo y los elementos minimales son únicos. Bueno, el mínimo siempre es único por definición, ¿vale? Porque exige que sea menor que todo el resto. Entonces, el mínimo sí es único. Los minimales no tienen por qué ser únicos. Aquí tenemos este ejemplo de antes. Aquí hay un minimal que es 1, 5 y 8. Tenemos 3 minimales porque nos reciben flechas y vemos que no son únicos, ¿vale? El máximo y el mínimo no tienen por qué existir, ¿de acuerdo? Toma Z y ahí tienes que no hay ni máximo ni mínimo. Y tampoco hay maximales y minimales, ¿vale? Bien, ahora vamos a probar que en un conjunto finito siempre hay maximales y minimales. Vamos a probar que tiene elementos maximales. La prueba para los minimales es absolutamente análoga, ¿de acuerdo? Y os la dejamos a vosotros. Vamos a tomar un elemento cualquiera, A1, ¿vale? Si no hay ninguna J tal que A1 sea menor que AJ, entonces hemos acabado, ¿vale? De A1 no sale ninguna flecha y A1 es maximal. Bueno, supongamos entonces que existe A sui 2, de tal manera que A sui 1 es menor que A sui 2. Entonces vamos a tomar A sui 2 como nuestro candidato maximal por ahora. Vale, si A sui 2 es maximal, perfecto, hemos terminado. Pero si no, significa que existe una A sui 3, de tal manera que A sui 2 es menor que A sui 3. Bueno, pues nos quedamos con A sui 3 como candidato a maximal, perdón. Continuamos este proceso y entonces pueden ocurrir... más que pueden ocurrir, hay que hacer dos observaciones para ver que esto acaba. Por una parte, no puedo volver a un elemento que ya he visitado, que ya he considerado como candidato a maximal, porque eso significaría que hay un ciclo. Y sabemos por la propiedad antisimétrica que no puede haber ciclos. Entonces, cada vez que visito un elemento y lo pongo como candidato a maximal, ya no lo vuelvo a visitar, ¿vale? Entonces, esta observación me asegura que no estoy metiéndome en un ciclo visitando los mismos elementos todo el tiempo. Y por otra parte, A tiene un número finito de elementos. Entonces, después de un número finito de pasos, me quedo en un elemento que es maximal, ¿vale? Cuando ya he agotado todas las posibilidades, ya he visitado todos los elementos anteriores, y si me faltan elementos por visitar, no están por encima del candidato a maximal actual, ¿de acuerdo? Y entonces sería cierto. Vamos a hacer este problema, ¿vale? Que es una aplicación de las relaciones de orden. Se tiene una tarea, hay un programador que ha descompuesto el problema que tiene que resolver en sus problemas y ha escrito un programa para cada uno de ellos. El conjunto de sus programas es V, que va de P1 a P9, P1 a P9. Estos son los programas. Hay una jerarquía entre los programas, porque las entradas y salidas de datos de los programas dependen unos de otros de la siguiente manera. P1 se ejecuta antes que P4 y P5, es decir, la salida de P1 alimenta la entrada de P4 y P5, la salida de P2 alimenta la entrada de P3 y P4, y así tenemos estas 8 condiciones. Dar un diagrama que modelice las relaciones de dependencia entre estos programas. Y luego determinar si hay un orden que garantice la ejecución correcta, es decir, que siempre que todo programas P sui se vaya a ejecutar, todas las
entradas necesarias hayan sido ejecutadas ya. Vale, entonces vamos a definir una relación de orden que diga que P sub i es menor que P sub j si P sub i es necesario para que P sub j se ejecute. Cuando barres todas las dependencias te queda este grafo. Vale, que ya, bueno, esta relación de orden aquí, esta relación, perdón, es de orden y da lugar a este diagrama de hash. Vale. Este diagrama que mola mucho. Vale, esto contestaría a la primera pregunta. La segunda es ¿qué orden necesito para... ¿Qué orden de ejecución necesito para asegurarme que todo programa tiene sus datos de entrada listos? Pues la idea es la siguiente. Cogería primero los minimales de mi grafo. Esos serían los dos primeros programas que hay que ejecutar. El orden da igual, porque no tienen dependencias. Ahora, en el segundo paso, borraría P1 y P2 y miraría los minimales, que en este caso son P3, P5 y P4. Los podría ejecutar en cualquier orden porque P1 y P2 ya han sido ejecutados. Ahora borraría estos y entonces me quedaría como minimal únicamente P7. Vale, una vez que borro estos de minimales, P7 está relacionado con P6, P6 no va a ser minimal a pesar de que era vecino de un minimal anterior. Y ahora tendría que coger P8 y P6, que serían los minimales siguientes, y por último tendría P9, que digamos es el máximo, ¿de acuerdo? Ese sería mi orden. Esto sería el orden, digamos, cogiéndolo por cajitas horizontales, sería 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, aquí está todo el razonamiento que acabo de hacer. Y al final el orden sería este que pone aquí. Ese orden, por cierto, no es único. Este tipo de técnica se llama ordenación topológica. Vale, vamos a acabar con el 5150, que considera en el conjunto n la relación de divisibilidad. Y hay que demostrar que es un orden parcial y hay que construir el diagrama de hash de los siguientes conjuntos. Vale. Y para cada subconjunto anterior, pues hay que dar sus elementos notables, máximo, mínimo, maximal y minimal, si existen. Vale, vamos a ver qué es reflexiva, antisimétrica y transitiva. Reflexiva, pues estamos hablando de la divisibilidad, A es igual a 1 por A, entonces A divide A. Supongamos que hay dos números naturales positivos, tal que A divide a B y B divide A. Aplicamos la definición de divisibilidad que ya ha salido varias veces a lo largo de este curso. Entonces existen dos enteros positivos C1, de tal manera que B es igual a A por C1 y A es igual a B por C2. Sustituimos la segunda ecuación, es decir, esta, en la primera, y entonces lo que me queda es B igual a B por C1, C2. B es distinto de 0, como hemos puesto antes, aquí con la estrellita, y simplificando queda C1 por C2. Y si el producto de dos enteros es igual a 1 y son positivos, solamente cabe que sea C1 igual a C2 igual a 1, y eso implica que A es igual a B y por tanto se cumple la propiedad antisimétrica. Para la propiedad transitiva tenemos tres enteros positivos, ABC, A divide a B y B divide a C. Hay que probar que A divide a C, es una cosa muy elemental e intuitiva. B es igual a por C1 para un cierto entero y C es igual a B por C2 para otro cierto entero. Sustituimos la segunda ecuación en la primera y tenemos que C es igual a A por C1, C2 y por tanto A divide a C. Muy bien, aquí tenemos los diagramas de hash de las relaciones que nos han dado. Vale, aquí estos puntos, aquí significa que la cadena es infinita, estos son las potencias de 3 y van hasta el infinito. Estos dos diagramas, en cambio, son finitos. Vale, vamos a empezar con el primero. Estamos hablando de este. Vamos a
me he pasado. Vale, aquí. Entonces, aquí vemos claramente un elemento minimal, porque no tiene a ninguno por debajo. La pregunta es si además es el mínimo. Vemos que 1 está relacionado con todos. 1 divide a cualquiera de estos números. Vale, entonces 1 va a ser el mínimo también, ¿de acuerdo? Por otra parte, maximales solamente está el 40, porque no tiene ninguna flecha sale de 40, y por otra parte 40 está relacionado con todos. ¿Por qué? Porque 2 divide a 40, 4 y 8 y 5 y 10 y 20. Entonces tendríamos eso. Vamos a ver esta de aquí. Voy a sacar otro rectángulo y lo amplío. Ahora hemos metido el 0 y el 6 en el conjunto anterior. Vale, entonces el 1 divide a 6. Aquí me ha faltado una flechita, que no pasa nada, la pongo en este momento. Me falta del 2 al 6 esta flechita. Vamos a bajar esto un poquito, ¿no? Ahí. Del 2 al 6 me ha faltado esa flechita. Perdón por el despiste. No cambia nada lo que estamos diciendo. El 1 sigue siendo un mínimo y un minimal. ¿De acuerdo? Ahora hay una flecha que sale del 40 hacia el 0, porque cualquier número divide a 0. ¿De acuerdo? 0 no puede ser el divisor de nada, como ya sabemos, pero cualquier número divide a 0. En este caso, 0 es igual a 40 por 0. ¿Vale? Entonces 40 divide a 0. Y eso hace que salga esta flecha de aquí, y también que hay una flecha de 6 a 0. Vale, entonces ahora 0 se convierte en el máximo y en el maximal. Vale. Continuamos. Ahora vamos a coger el tercer diagrama. Vale, que ahora sabemos que es infinito, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues claramente 2 y 3 son elementos minimales porque no reciben ninguna flecha. No hay mínimo porque el 2 y el 3 no están relacionados entre sí, entonces ya no pueden ser mínimos. Y aquí tenemos un maximal porque 6 no recibe, de 6 no sale ninguna flecha. Sin embargo, no es el máximo porque 6 y 27 no están relacionados, o 6 con 81 o 6 con 9, este es 2 por 3 y esto es 3 al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces hay un maximal, pero no hay un máximo. Y esto es todo, amigos, seguimos aprendiendo.